¿En verdad las playas de Oaxaca son las mejores de México o es solo publicidad? Les voy a decir un secreto. ¿Por qué muchos se refieren a Huatulco como el paraíso más importante de Oaxaca? ¿Por qué aquí hay más extranjeros que mexicanos? Precios en dólares, pero a mi mamá le encantó este lugar. ¡Sorpresa! Hoy estoy en Huatulco con mi mamá. Hoy vamos a recorrer sus playas, el centro, obviamente a comer. Yo creo que queremos todo eso. Mostrarles dónde nos hospedamos. Les invito a pasar a nuestro alojamiento. Y al final contestar una sola pregunta. ¿De verdad Huatulco está sobrevalorado o no? Así que vámonos. Como dije, estamos en Huatulco con mi mamá. Здесь прекрасно. Es la primera vez que venimos aquí a Huatulco, pero no es la primera vez que estamos en Oaxaca. Imagínense, hace 15 años vinimos con mi mamá por primera vez a Oaxaca. Это было очень давно, но там мне запомнился город своей стариной, какой-то атмосферой необыкновенной. Sí, estaba muy bonito el viaje ese. Desde ahí nos enamoramos de México. Era una experiencia totalmente increíble, mágica. Hemos venido yo con mi esposo aquí varias veces ya a Oaxaca. Hemos estado en Mazunte, en San Agustinillo, en Zipolite y muchos... Te falta hacer el video desnuda. Es playa nudista, te tienes que encuerar. Bueno, pensaremos en eso. Por ahora estamos en Huatulco, es la primera vez. Está muy bonito el lugar. Ahorita estamos en la bahía de Cacaluta. Está muy grande la playa, pero el acceso está mortal. Ahorita les voy a ir platicando. Y bueno, decidimos venir a esta playita porque la verdad nos encantan playas como vírgenes donde no hay absolutamente nada. Aquí no hay ni restaurantes, ni palapitas, ni absolutamente nada. Cuando entras apenas si hay un poquito de palapitas y creo que unos 2 restaurantitos, pero nos hicimos una caminata mortal para llegar hasta acá. Aquí, como ven, no hay absolutamente nada. Hay puro mar, pura arena y mucha sol. Estamos en Huatulco, en la costa del Pacífico, en el estado de Oaxaca. Un estado que no necesita presentación porque tiene una de las culturas más fuertes de México. Una identidad muy marcada, una gastronomía impresionante y playas que son completamente distintas entre sí. La bahía de Cacaluta es una playa que para muchos es de las más bonitas de toda la región. Una bahía enorme, abierta, rodeada de selva, sin hoteles encima, sin construcciones invasivas y con un color del mar que no lo pueden creer. Es una playa que se siente virgen, muy tranquila, pero obviamente de personas porque oleaje aquí está bastante fuerte y ahorita que se está haciendo más tarde, el oleaje es todavía más fuerte, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí no hay banderas, normalmente siempre hay banderas que te puedan advertir y de hecho leí que también aquí se filmó una película de Alfonso Cuarón que se llama Y tu mamá también. Por favor, si me pueden decir si la recomiendan o no, porque mi esposo me está comentando que no le gustó, entonces necesito más opiniones, por favor. Bueno, como les comenté, la verdad la llegada aquí era muy pesada. Llegas como al final del camino, el que te lleva como a la playa, el Maguey. Ahí está la entrada.
donde puedes meterte como a jungla, donde dice Playa Cacaluta y dice que es Parque Nacional Huatulco 2. Entonces de ahí tienes que caminar. Este camino está bastante pesado porque hace mucho calor y hay que caminar mucho tiempo. Nosotros yo creo que tardamos como 50 minutos fácilmente. Y nosotros todavía cuando salimos de la jungla empezamos a caminar por aquí por la playa hasta el final de toda la bahía, ya que aquí pensamos que el mar va a estar un poquito más tranquilo. Pero no en todas las bahías el oleaje es igual. ¿Sabían que en Huatulco existen 9 bahías y 36 playas? Otro día salimos a conocer algunas de las más famosas. Estuvimos en Bahía Tangolunda, donde están muchos de los hoteles más exclusivos de la zona. El agua es súper transparente. Ves los peces nadando alrededor como si fuera un acuario natural. Y el color del mar cambia entre azul y turquesa dependiendo del sol. Después fuimos a Bahía El Órgano, donde había varios yates estacionados y el ambiente era distinto. El mar estaba tranquilo, perfecto para meterte sin miedo, y desde la orilla se veía el contraste entre la arena clara y el azul profundo del agua. Estamos ahorita en la playa que se llama El Tejón. Nos comentaban que esta playa normalmente se ocupa por los habitantes de aquí. Usan esa playa para relajarse, para pasar aquí un rato, un fin de semana. Está bastante chiquita, con oleaje muy suave. Es ideal como para familias. Cuando llegamos, lo primero que vimos es que sí hay muchos extranjeros en todos lados. De hecho, hay un yate aquí estacionado y han venido varios yates ya mientras estuvimos aquí. Ya saben que en Huatulco hay 9 bahías. Cada bahía es totalmente diferente. Como cambia oleaje, también cambia muchísimo. Si hay restaurantes en la playa, si hay hoteles. Como pueden ver aquí en esta playa, sí hay muchas palapitas con sus sillas donde puedes sentar, pero hay unas bahías que son bastantes, que no tienen absolutamente nada. Son vírgenes, muy hermosas por cierto. Hay muy poca gente, pero tienes que como que cruzar la selva o de plano está muy lejos de donde estacionarse. Entonces esa es la cosa. Ahorita vamos a estar aquí un rato descansando, tomando obviamente el sol y este mar. Miren nada más el color tan precioso. De hecho hay muchísimos pececitos. Les voy a mostrar aquí las imágenes de todos los animalitos del mar que encontramos. El agua es totalmente transparente, por eso es muy bonito también hacer aquí el snorkel. No sé si lo dije bien. Y para niños es un paraíso, créanme. Si todavía ustedes no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse. Dando clic en la campanita. En la campanita. Escogiendo todas las notificaciones. Y denle like al video. Obviamente el comentario. Hypear. Y mucho, mucho amor. Muchas gracias. Les invito a pasar a nuestro alojamiento. Bueno amigos, este es un depa enorme. Yo cuando entré no podía creer la verdad, porque primera vez que estamos rentando un depa tan grande. Obviamente nos alojamos siempre en un hotel. Ahorita es muchísimo más cómodo porque viajamos con mi mamá. Nosotros somos 4 más mi mamá, somos 5. Tenemos que rentar 2 habitaciones en un hotel y sale más caro de rentar un depa. Me pareció de buen precio. Siento que en general aquí no está tan económico en Huatulco, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que mientras les voy a mostrar aquí.
Aquí tenemos como un comedor con la cocina. Esta es una cosa principal por lo que escogimos este lugar, ya que se puede cocinar aquí desayuno sin salir y también comida si quieren. Tienen un refri, tiene una estufa, que batallamos bastante con esa estufa, microondas. Por aquí tenemos una sala, aire acondicionado obviamente, con unos silloncitos. Allá afuera hay un balcón. De hecho, lo único malo es que no se cierra la puerta. No tiene ninguna llave ni nada. Nada más le jalas y ya. Entonces nos sentimos un poco inseguros al principio. Pero nos han dicho que todo Huatulco es muy seguro. Aquí está bien bonito. Ahorita ya se bajó un poquito el calor. Aquí está la entrada a la recámara principal. Está cerrada por este lado, así que les voy a invitar por otro lado. Aquí es la recámara con una cama gigante, como pueden ver. Está muy acogedor, muy agradable y está bastante grande. Tiene su closet que no les voy a mostrar porque tenemos un despapalle ahí. Tiene un baño y ahorita les voy a mostrar otras recámaras, ya que este alojamiento tiene 3 recámaras, amigos. Aquí duermen nuestros hijos, como ven por el pingüino. Aquí también es una cama extremadamente grande y también su propio baño. Amigos, pueden creer que son 3 baños en un depa. Aquí duerme mi mamá. Es una cama un poquito más chica, pero igual caben fácilmente 2 personas. Hay arena en todos lados. Ese es el tercer baño. No vamos a molestar a nadie ahí. Cuando es una familia grande, es muchísimo más cómodo y conveniente rentar un depa así. Aquí también una de las ventajas es tener una cocina, obviamente. Así que, amigos, espero sus comentarios. ¿Cómo les pareció? Nosotros ya estamos muy cansados, la verdad. De regreso tuvimos la suerte de que una de las personas que tiene como unas palapas ahí adentro se ofreció a llevarnos de regreso a la entrada, ya que, como les dije, la caminata está súper mega larga. Estaba muy pesada porque también estábamos cargando muchas cosas. Entonces, de regreso pudimos aprovechar y que nos llevara como una camioneta, pero era una camioneta de redilas con banquitas atrás. Entonces toda la parte de atrás estaba como descubierta. Era bastante peligrosito porque todas las ramas de los árboles estaban colgando, porque pues es una jungla. Tenías que ir como muy agachado porque si no pues te daba en la cabeza, en el ojo. Así que fue toda una aventura realmente. Acabamos de llegar. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a comer porque estamos muy hambrientos, y dar una vuelta por el centro de Santa Cruz, Huatulco, para mostrarles obviamente todo. Bueno, amigos, como ven, estamos en el centro de Santa Cruz, Huatulco, o la Crucecita, como le dicen a este lugar del centro. Nos cambiamos, ya salimos, ya como ven está atardeciendo, ya está atardeciendo y vamos a recorrer sus calles. Vamos a obviamente probar algo de comida, aunque les voy a decir un secreto. Ya estamos aquí varios días, así que ya comimos bastante comida. Y si no sabían, amigos, Huatulco no siempre fue un destino turístico famoso como lo es hoy. Mucho antes de que llegaran los hoteles, los extranjeros, esta región fue un lugar muy importante para las civilizaciones prehispánicas, especialmente los mixtecos, zapotecos, quienes usaban este lugar como parte de sus rutas comerciales y comunicación entre zonas montañosas y del mar. En tiempos más recientes, en 1983, el gobierno federal decidió desarrollar este lugar como un lugar muy turístico, y de hecho así se empezó a construir todas las calles, todos los edificios, como el plan general de la ciudad se construyó específicamente para eso, para el turismo, similar de hecho de lo que se hizo en Cancún y en la zona del Caribe. Siento que está en un punto muy maduro de su desarrollo, ya que hay muchísimos extranjeros. De hecho, si hablamos de extranjeros, si vas caminando por la calle, yo creo que de 10 personas que encuentras, 5 son extranjeros fácilmente. Yo creo que hay muchos
le va a parecer eso muy raro, muy extremo y bastante chocante, pero aquí ya saben que la gente vive de turismo, entonces eso es muy bueno para su desarrollo de la ciudad. Pero bueno, aquí llegamos al templo y yo me imagino que es el principal, ya que está en el mero centro. Vamos a entrar a ver cómo está. Está bien bonito aquí adentro. Tiene como partes de azul muy intenso, bien hermoso. Parece como cielo con sus estrellas y así. Como nombre común le dicen Iglesia de la Crucecita, pero realmente se llama Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Santa Cruz. De hecho, me impresionó muchísimo la puerta de la entrada. Es como de una madera tallada. Hay figuras y está bien hermosa. Tiene como una forma muy peculiar. Más de la mitad del área alrededor de Huatulco está en procesos de regeneración ecológica, con esfuerzos para recuperar bosques que se vieron afectados por tala y desarrollo urbano. Parte de las bahías es Parque Nacional desde 1998 y ha sido designado Reserva de la Biosfera por UNESCO, a lo que ayuda a preservar tanto tierra como mar. Pero bueno, hablando de los extranjeros, aquí como ven hay muchísimos bares también donde la gente se divierte, sobre todo cuando ya se empieza a oscurecer, porque el calor aquí es impresionante. He leído que pues es bastante tranquilo hablando de clima, porque no hace tanto calor, pero realmente nos tocó bastante calor, y eso que no vinimos en la temporada de muchísimo calor. Ahorita estamos en febrero, está bastante tranquilo, pero para nosotros sí está pesadito. Estaría interesante si alguien que me está viendo es de Huatulco, para que me diga hasta qué temperatura llega el calor. Me imagino que los extranjeros siempre lo viven un poquito más intenso porque no están acostumbrados como los mexicanos, aunque quién sabe si se acostumbra a eso. Como a mí todo el tiempo me dicen que porque tengo frío si soy rusa, pero bueno, hay climas para todos los gustos. ¿Sabían, amigos, que este lugar de Huatulco es casi opuesto de todos los lugares, de todas las playas de Oaxaca? Y eso pasa porque aquí es un destino mucho más tranquilo que otros destinos turísticos, sobre todo en la playa de Oaxaca. Aquí es el ambiente mucho más familiar. De hecho, hay muchísimas parejitas ya de una edad más avanzada, lo que se me hace muy bonito realmente, como que se jubilan y aquí vienen a pasar un rato, a divertirse de vacaciones. Pero hay muchísimas casas y departamentos que son rentados por extranjeros, y eso significa que hay muchas personas que viven aquí durante una temporada completa o hasta se mudan a vivir aquí, y eso se siente en muchas cosas, desde que habitantes de aquí de Huatulco hablan inglés. Los precios en muchos lugares también es en dólares. Por ejemplo, a mí cuando me ven, me veo como extranjera, aunque ya no soy extranjera, amigos, yo soy mexicana. Me empiezan a hablar en inglés todo el mundo. A veces les quiero decir, güey, háblame en español. Pero ahí es donde entra mi esposo chilango a ayudarme. Bueno, amigos, estamos ahorita en el centro, el mercado 3 de mayo. Aquí, como ven, venden prácticamente de todo para un turista promedio que quiere comprar absolutamente todo del estado de Oaxaca. Eso les puedo confirmar, y les puede confirmar mi mamá. Le encanta también artesanías de Oaxaca. Es una cosa increíble, muy particular. Aquí pueden comprar de todo. Los trajes de baño, vestidos, dulces, obviamente chocolate oaxaqueño, imanes y todo lo que pueden imaginar. Vestidos.
trajes típicos y de todo. У меня есть очень симпатичное платье, которое Юлечка мне подарила несколько лет назад. Мне очень нравится тем, что натуральный материал, хлопок, и в жару отлично просто. Vamos a andar todavía en el estado de Oaxaca por bastante tiempo, por varios días, así que seguramente vamos a ir comprando cosas, luego les muestro. Ah, mira, eso es lo que te gusta de piedra así como negra. Hola. Perdón, ¿de qué está hecho? Barro. Ah, sí, estaba recordando la palabra. Mi mamá es fan de café. Vamos a ir comprando seguramente. Ah. ¿Qué precio tiene este, perdón? 180. Entonces 4, por fin. ¿Y ese en cuánto sale? Igual en 200. Yo creo que queremos todo eso. Este es en grano, mire. ¿Sí? ¿Nos puedes dar también de mole negro? Ok. Sí, perfecto. Esos 3 y el chocolate, por favor. Ok. Serían 1780. Muchas gracias, Qué amable. Hasta luego. Bye. Bueno, amigos, ahorita estamos en una colonia así como muy cara, muy exclusiva. Aquí hay muchos hoteles, se ven gigantes y no nada más hoteles, se ven por tiendas, boutiques. Aquí adelantito hay yates, ahorita les voy a ir mostrando. Si estamos hablando de Huatulco, yo siento que todo está bastante elevado de precio, pero esta colonia en específico está todavía más cara. Мам, как тебе райончик? Очень симпатичный и видно, что очень дорогой, престижный, наверное. Здесь, похоже, много иностранцев. Ahorita no se siente nada de gente, de hecho se ve súper vacío, pero realmente aquí hay mucho movimiento en la noche. Yo siento que está muy bonito, me parece como lomas de Huatulco. Pero bueno, estamos aquí no para mostrarles hoteles, sino para mostrarles otra cosa. Miren, amigos, ¿dónde estamos? Es una cosa que dice 100,000 palabras sobre las personas que vienen aquí de vacaciones. No nada más vienen, que viven aquí, porque ya saben que hay muchos extranjeros. Escogen este lugar para vivir. El tamaño de las yates es impresionante y nos tocó ver en varias playas esas enormes cosas que está mucho más grande que una casa. No puedo ni imaginar el precio de un yate así. Esto sí es un lujo. Estava a viver, caminhando na vida, sempre chorando por uma nova ferida. Bueno, amigos, ya llegamos aquí al restaurante. Estamos, desmayando, la verdad, de hambre. Está aquí a 2 pasos de la plaza principal. Hay muchísimos restaurantes, como les comenté. Aquí hay zona turística, hay bares, hay de todo. Nosotros encontramos un restaurantito un poquito más familiar, con un ambiente muy bonito. Y mi mamá, obviamente, no pudo no pedir pescado, porque como estamos ahorita en la costa, vamos a comer puro pescado. Se ve delicioso, de hecho. Y hay mucha verdura que le encanta también. Aguacate, es lo primero que me dijo cuando se bajó del avión. Me dijo, voy a comer mucho mango y mucho aguacate. Мой любимый авокадо. Агуакате. Очень вкусно. Ya. Очень вкусно. Тает во рту. Somos bastante parecidas en nuestras preferencias culinarias, así que yo voy a pedir exactamente lo mismo. Как тебе? Мам, хочешь выучить новое слово? Давай. Vamos a aprender una nueva palabra. Riquísimo. Рикиссимо. Ajá, это типа очень-очень вкусно. Ага, поняла. Очень вкусно. Рикиссимо. Alguém que preciso. Ya salimos, amigos, estamos rodando por la calle porque nos llenamos un montón. Estaba delicioso, de hecho está súper recomendable, 100%. Acababan de abrirse, tienen como 2 meses de abrirse y eso sorprende más todavía, sin como que mucha experiencia y tan buena comida. Les voy a poner aquí en el Maps donde se ubican. Se llama Oaxaca, pero con H y con J, como fusión con Oaxaca con Huatulco. Muy creativos los chicos y nosotros, yo creo que ya nos vamos de regreso
regreso al hotel a dormir porque mañana temprano ya nos vamos. Tenemos todavía una parada más. Todavía no le platico porque es una sorpresa y les voy a platicar más adelante por qué. Мам, видишь, куда мы приехали? Не узнаешь? На сумке? Ага, сюрприз! Да ты что? И здесь же мы были 15 лет назад. Ajá. С ума сойти. Здесь как-то все изменилось. Amigos, hace 15 años estuvimos aquí con mi mamá. Era la primera vez en la playa con mi mamá aquí en México. Fue hace mucho tiempo y es lo que dice mi mamá, que como que sí se cambió bastante. Ahorita estábamos siguiendo en el coche. Ni siquiera reconoció el pueblito porque sí, después de 15 años hay muchísimos cambios, sobre todo en las construcciones. Ahorita vamos a ir acercando al mar a ver qué tal se cambió. Bueno, aquí ya empezamos a reconocer un poquito el pueblito porque aquí ya no hay muchos cambios. Siento que está más o menos igual. Hay como puestecitos de ropa por aquí, hay restaurantitos más adelantito y ya se ve el mar allá atrás. Está haciendo un calor impresionante, amigos. Yo creo que es un buen momento para meterse al mar. Hay que tener muchísimo cuidado para no quemarse, como siempre, porque siempre lo hacemos, aunque con el bloqueador solar. De todas formas, что тебе больше всего помнится из того момента, как мы приехали? Во-первых, мне понравилось место, где мы жили. Это был такой маленький домик. А еще мне очень понравились попугаи. Огромные, разноцветные, которые здесь были. Es lo que no recuerdo yo, unos pericos gigantes y no me acuerdo para nada. А еще я тут отравилась рыбой. Su primera vez que se enfermó de la panza comiendo ceviche en la playa. Su primera venganza de Moctezuma. Sí sufrió bastante. Ahora está más fuerte. Y ahora, como ven, ya nos estamos aproximando al mar. Ay, miren, amigos, ¿a quién tenemos aquí? Es un bebé. Hola, bebé. Bueno, amigos, ya vinimos aquí a la playa de Mazunte. Las olas están muy tranquilas. Ahorita ya nos vamos a meter. Y antes de despedirse, quería comentar que aquí no voy a hacer video, digamos, de Mazunte, ni de Zipolite, ni de San Agustinillo, que está por aquí cerquita, porque nos vamos a dedicar a disfrutarlo, obviamente, con mi mamá, porque nos vamos a pasar aquí unos días más. Y para otras playas aquí, yo quería preguntarles si les interesa que hagamos como un video aparte. Pórtese muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Bye.